bienvenido. Es un gusto poder compartir los temas destacados de este martes. Comenzamos entonces. Hablaremos sobre el transporte, el pasaje, que ya hay amenazas que podría ir variando también. Este es uno de los temas que tenemos para ustedes. La migración es otra de las temáticas que estaremos abordando en esta noche junto al licenciado Julio Rivera Clavería. ¿Cómo está, licenciado? Buenas noches. Buenas noches, Sandy. Buenas noches a todos los amigos en casa. Gracias por permitirnos estar en sus hogares. Así es, y en el ámbito internacional hay mucho de qué hablar con Andrés Estrada. ¿Cómo estás, Andrés? ¿Qué tal? Feliz noche, Sandy, licenciado Clavería. Claro, mucha información en Venezuela. Las lluvias continúan causando estragos. Un impresionante desbordamiento de un río que causó varios fallecidos. También hablaremos sobre Estados Unidos. Enviarán ayuda humanitaria a Cuba tras el paso del huracán Ian. Y también el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, prometiendo que si gana las elecciones de medio término que se tendrán en noviembre, su primera acción el próximo año será enviar una ley al Congreso para aprobar el derecho al aborto en todo Estados Unidos. Todo esto y más en unos minutos. Nosotros hemos estado ya en pláticas con el señor director de la Dirección General de Transporte, a quien le hemos solicitado que por favor nos sentemos a dialogar. De lo contrario, tendremos que unilateralmente subir los precios en las distintas tarifas, tanto en rutas cortas como en rutas largas a nivel nacional. El aumento sería entre 15 a 20% y se deriva de los constantes incrementos al precio del diésel y derivados. Los precios actuales no van a descender, sino que al contrario van a aumentar los precios de los combustibles debido a efectos externos que nosotros los entendemos y comprendemos, pero también necesitamos que las autoridades comprendan la situación nuestra. El próximo martes se contempló una reunión con autoridades de la DGT, por lo que se esperan acuerdos. De lo contrario, serán ajustes en el pasaje para rutas largas y cortas. Muy bien, comenzamos entonces con este tema porque se ha dado la situación en el que ya se empieza a ver un tema de aumento o variación en el precio de los combustibles, la situación económica que también pues ha estado bastante complicada y son algunos de los factores por los que se indica entonces que el precio del pasaje podría elevarse. Hemos visto, licenciado Clavería, que desde el inicio de la pandemia, de hecho, cuando se estaba presentando esta situación, la crisis que se empezaba a ver económica, el precio del pasaje fue de los primeros que empezaron a incrementarse y que de hecho no hemos visto que reduzcan el precio, es decir, vamos de alza en alza y los precios se van quedando ahí. ¿Eso es justo para los usuarios? Es decir, ¿hay una justificación también para poder iniciar con este aumento de precio del pasaje y que no hay control al respecto? Vea, yo creo que el incremento de los combustibles es una realidad. Y esto implica incremento de otros productos derivados del combustible. Por ejemplo, los aceites, por ejemplo, las llantas, por ejemplo, los repuestos, todo esto desde luego se incrementó. Yo lo siento cuando hago el servicio a mis carros, de mis hijas, etcétera. Yo creo que usted siente lo mismo, ese incremento. Ahora bien, se ha venido incrementando el pasaje constantemente desde la pandemia. Yo me recuerdo que el primer incremento fue del 50%, no, del 100%, por sobre la base de que solo podían cargar el 50% del pasaje. Y desde luego llenar todos los otros requisitos que se exigían. Posteriormente han habido nuevos incrementos. No sé cuánto es el incremento que se está pidiendo hoy, pero vuelvo a repetir lo mismo. La Dirección General del Transporte debe de hacer un análisis a fondo, pero objetivo, para beneficiar al trabajador, al pasajero que va de un departamento a otro, porque tampoco se trata simple y sencillamente que de un día para otro se disparen los precios y que la gente no tenga ni para pagar. Yo creo que es muy importante. Por eso es que la Dirección General de Transportes juega un papel determinante desde el inicio, Sandy, que no jugó. Porque los precios se incrementaron sin que no se tomara ni una sola medida. Y creo que en ese sentido hay que sentarse con los señores empresarios del transporte extraurbano para que efectivamente revisen eso. Posteriormente, la municipalidad lo tendrá que hacer con el transporte urbano. Y si no, buscar una alternativa para que el diésel pueda bajar. Porque el problema es el diésel. El incremento del diésel es lo que hace que
se disparen los precios de todo. Así es. Pero, licenciado Clavería, en el tema del diésel se han dado subsidios en varias ocasiones. De hecho, en ocasiones se ha dado el subsidio para los combustibles, pero el que se ha mantenido durante más tiempo ha sido el subsidio al diésel. Y una de las quejas también de los usuarios es, bueno, se tuvo esta ayuda para el tema del diésel, que en teoría venía a ayudar también, no solamente el traslado de mercaderías, sino el transporte público, pero los precios del pasaje seguían estando igual. Entonces, sirvió para los transportistas, pero para el usuario no se vio tanto la disminución, según los reportes y las quejas que también se hacen de las personas que todos los días utilizan este medio de transporte. Yo estoy de acuerdo, por eso le digo, creo que se tiene que hacer poner una mesa técnica para determinar qué es lo que está sucediendo. Porque yo nunca estuve de acuerdo con el subsidio al diésel. Yo creo que lo que se debió haber hecho es bajar el impuesto directo a los combustibles para que efectivamente le pudiera bajar el impuesto que se cobra por cada galón. Los expertos en esta materia dicen que si usted baja eso más el IVA, usted va a economizarle a los guatemaltecos en términos generales 4 quetzales por galón. Esto sí es una ayuda porque se puede mantener constante. Y si no lo queremos hacer con todos los tipos de combustible distintos, hagámoslos con el diésel para beneficiar a las personas, es única y exclusivamente a los transportes pesados y a los transportes urbanos, no al resto. Así es. Licenciado Clavería, hablamos entonces del alza al pasaje, una situación que a muchos usuarios les ha tocado, ni siquiera les preguntan si están de acuerdo, es decir, o no lo pagan y bueno, no le doy el servicio, o sea, no hay alternativa. Pero imagínese usted, muchos son los usuarios que sí han tenido que ver cómo le hacen con su economía también para poder agregar este aumento en el precio del pasaje, lo pagan, pero a pesar que están pagando por ese servicio, también el trato no es digno, no. El servicio tampoco es óptimo. Entonces, ¿cómo queda el transporte público en nuestro país? De verdad es muy deficiente. Totalmente deficiente, no es que no es muy deficiente, es totalmente deficiente. Es más, ni seguros, en algunos casos ni seguros pagan. Y hay accidentes de tránsito y no hay quien responda por los muertos o por los heridos. Yo creo que todo eso es materia regulada en la ley de tránsito. Lo que sucede es que ni el Departamento de Tránsito ni la Dirección General de Transportes hacen la parte del trabajo que les corresponde, Sandy. Aquí el gran responsable es la Dirección General de Transporte y la Dirección de Tránsito de la Policía Nacional, quienes tienen que poner las condiciones para que estas líneas funcionen de otra manera. Le pongo un ejemplo, y de verdad se lo pongo porque yo lo he venido planteando desde hace mucho tiempo. Autorizan y autorizan y autorizan líneas porque se ha convertido en un negocio. Y el problema es que por eso es que hay tanta línea de vehículos que efectivamente hacen una competencia desleal en muchos de esos y después están reclamando mejoras para sus vehículos. Yo creo que hay que hacer una evaluación de qué líneas son las líneas serias, responsables, que cumplen con todos los requisitos que se necesitan y sobre esa base plantear si hay un incremento, que también el Ejecutivo revise cómo hacemos, si bajamos esos impuestos que ya les señalé a los guatemaltecos, o subsidiamos el diésel única y exclusivamente para el transporte pesado y para los buses urbanos y extraurbanos. Exactamente. Vamos a ir con unos datos porque también es importante poderles mostrar cierta información sobre este tema que es preocupante, la verdad, porque el transporte público, pues lejos de irse mejorando, cada vez está peor. Sí. Y es que con los datos que tenemos para ustedes, pues le indicamos que el transporte público, de hecho, siempre ha sido uno de los temas más polémicos en Guatemala. Además, se debe tomar en cuenta que el precio que actualmente se paga en el transporte público ha sufrido únicamente aumentos desde que se reactivó tras la llegada de la pandemia. El aumento podría ser extensivo a los taxis, mototaxis y tuk-tuks, lo cual verdaderamente vendría a afectar la débil y frágil economía de los hogares guatemaltecos. Y siguiendo con la información complementaria, en un principio los transportistas justificaron este incremento al valor del pasaje en el pago de la extorsión, el costo del combustible y el costo también de los insumos. Esa fue la justificación.
En teoría, el transporte público debía mantener medidas básicas como el distanciamiento social, el uso de la mascarilla y el gel antibacterial, medidas que fueron y son inexistentes en muchos casos. Y a esto voy. Se habla entonces, bueno, vamos a aumentar al 100% el precio del pasaje. De hecho, hubo controversia al respecto porque se decía que no estaba autorizado. Aún así, ellos lo autorizaron porque de verdad en este tema se ha tenido la situación en el que aunque las autoridades digan no hay justificación y no se le tiene que subir el precio, bueno, hacen lo que quieran porque no tienen al final quien nos controle, quien nos sancione, quien esté detrás del transporte público. Entonces lo aumentaron. Y fue porque supuestamente tenían que tener entonces un aforo, que era la mitad del número de pasajeros que normalmente lo hacían. Cobraron el doble para justificar entonces el otro 50% porque no les alcanzaba. ¿Cuántas veces vimos en pandemia que los buses seguían llenos? No estaban cumpliendo y aún así estaban cobrando el doble del pasaje. Entonces, yo estoy de acuerdo con usted. Fueron muy raras las líneas que cumplieron con ese 50% del abordaje de pasajeros. Yo sí creo que efectivamente hay que hacer una revisión a fondo, porque la verdad es que se incrementó en el 100%. Eso implica que ellos pues tuvieron los recursos suficientes a través del pasaje para cubrir todas esas necesidades que decían ellos que no podían llenar. Hoy las condiciones son otras, desde luego, el incremento de los combustibles es una realidad, pero yo insisto, el Ejecutivo tiene que hacer lo posible por bajar esos impuestos, porque la crisis ya se nos vino encima. Ya se nos vino encima, cuando uno revisa las estadísticas, la crisis ya la tenemos encima y el problema es que el transporte afecta la alimentación y los servicios. Por lo tanto, es muy importante revisar qué hacemos para bajar el diésel. Para mí esa es la clave. Eso permitiría que efectivamente la canasta básica y la canasta básica ampliada no se dispare mucho más de lo que ya está y que la gente pueda y tenga el dinero para pagar su pasaje de cualquier pueblo para acá. Así es. El transporte público sigue siendo una deuda pendiente de resolverse en nuestro país y esperamos que en algún momento los usuarios tengan un transporte digno para poderse trasladar, porque es por necesidad que se utiliza. No es por lujo, no es porque tengan otra opción, sino que es una necesidad y merecen un trato digno también. Vamos cerrando entonces con nuestro primer análisis. Haremos una pausa en este momento, pero cuando regresemos hablaremos del caso La Línea, un caso que lleva años y que está próximo a concluirse. Ya volvemos. A criterio de la Fiscalía Especial contra la Impunidad del Ministerio Público, en el caso por defraudación aduanera La Línea, se quebrantó la inocencia de 29 procesados. Fueron señalados de haber integrado una red criminal que defraudó al Estado por más de 70 millones de quetzales. De los acusados como autores responsables del delito de enriquecimiento ilícito, el señor Otto Fernando Pérez Molina e Ingrid Roxana Valdetti Elías. Como autores responsables se les imponga la pena de 8 años de prisión aumentada en una cuarta parte, haciendo un total de 10 años de prisión. La Fiscalía le pidió al Tribunal B de mayor riesgo que los 29 acusados sean declarados culpables y se les imponga penas de 10 a 32 años de cárcel inconmutables. Por lo que solicito, miembros del tribunal, se le brinde valor probatorio a todos y cada uno de los órganos de prueba. A decir del exmandatario de la República, Otto Pérez Molina, pidieron 30 años de prisión en su contra, sin presentar evidencias. Me piden 10 años por enriquecimiento ilícito y no presentaron una sola prueba del enriquecimiento ilícito. Una, que yo tuviera aumento en mis cuentas, que hubiera tenido aumento en algún patrimonio, en alguna casa, en algo. En la defraudación especial aduanera, pues ya quedó demostrado que no hubo defraudación especial aduanera. Ellos están presentando ahora
recuento que hizo después, pero lo hicieron 4 años después sin tener a la vista las mercancías, sin tener a la vista absolutamente nada. Así que defraudación aduanera tampoco pueden estarlo alegando. Este 19 de octubre los abogados defensores iniciarán a presentar sus conclusiones ante el Tribunal de Mayor Riesgo. Con imágenes de Diego Lin, soy Hugo Morales. Marzo del 2015. Desde esa fecha viene este caso por defraudación aduanera que se le denominó La Línea. Imagínense, marzo 2015. Ya estamos en octubre del 2022 y estamos entonces esperando en esta recta final del caso La Línea, que esperamos que se pueda ahora sí poder entonces tener una sentencia, ya sea condenatoria o en este caso absolutoria. Está en manos del juez para decidir entonces cuál es el destino de las personas procesadas. En este caso aquí tenemos al ex binomio presidencial Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, licenciado Clavería, que pues están entonces enfrentando el juicio. Se les ha pedido 30 años de cárcel para ellos dos por parte del Ministerio Público y ahora faltan los alegatos también de la defensa. Todavía hace falta para que podamos conocer entonces qué decide el juez en este caso. Pues vea, yo creo que en cualquier otro país los tiempos se cumplen. Aquí desgraciadamente pues los tiempos no se cumplen, pero también creo que efectivamente es un caso emblemático y por eso es que ha tenido tanta repercusión en la sociedad guatemalteca a través de los medios de comunicación y pues desde luego a nivel nacional e internacional. Efectivamente creo que hay que esperar los alegatos de los señores defensores para ver qué es lo que ellos también van a presentar, porque pues el Ministerio Público, no sé, desconozco realmente cuál ha sido la prueba técnica o científica sobre la cual se ha basado para presentar esas acusaciones en contra del expresidente Otto Pérez y de la ex vicepresidenta Roxana Baldetti. Pero creo que en todo proceso penal, en contra de cualquier persona, le guste a uno o no le guste, se debe cumplir con el debido proceso y con la presunción de inocencia. Una de las cosas en las que hemos fallado en la sociedad guatemalteca es en no entender que la justicia no se puede ni se debe politizar, porque la justicia, cuando se politiza, se va al despeñadero, porque efectivamente no se cumple con algo que es tan importante y vital en un proceso como es el debido proceso. Y la impartición de justicia debe ser objetiva, clara y transparente. Por eso es que los señores jueces y los señores magistrados deben de gozar de la independencia y del respeto de la sociedad. Y creo que en estos momentos, aunque se esté pasando una crisis muy fuerte en el sistema de justicia en términos generales, ojalá que en el futuro cercano podamos los guatemaltecos confiar nuevamente en nuestro sistema de justicia, que es vital para el sostenimiento de la democracia. Este caso, sin duda alguna, ha sido bastante mediático, ha llamado muchísimo la atención, no solo en nuestro país, sino en el mundo. Sí. Fue un caso, y es un caso emblemático que se ha tenido, que ha llevado ya más de 7 años, y en los que también se está a la espera de esa resolución que se vaya a tomar. Pero hay que recordar que incluso a pesar de la resolución que se pueda dar, en el proceso penal no termina con decir, bueno, son culpables o son inocentes. Hay otros recursos que caben, que no sabemos si en el caso el Ministerio Público o la defensa lo va a presentar también. Entonces también hay que estar pendientes, porque no termina ahí con cuando se dicta una sentencia el caso, sino que puede continuar por un proceso que hay después todavía. Es decir, no podemos darle punto y final a este caso. No. Hay muchos recursos que quedan pendientes por plantear. Y aquí hay algo que es importante, Sandy. Lo que estamos viendo nosotros fuera del proceso penal en sí es lo que vemos en la televisión. Pero realmente desconocemos las estrategias también de los abogados defensores. Desde luego, un abogado defensor del nivel de los que hay ahí
representando a estos exfuncionarios. Es un nivel muy alto de abogados con muchísima experiencia, que tienen definida una estrategia y que saben cuáles son los pasos a seguir al momento en el que el juez dicte una sentencia. Ellos tienen considerado absolutamente todo y creo que eso es lo que ellos estarán viendo en estos momentos, hacia dónde tienen que impulsar esa estrategia para conseguir el resultado que ellos crean que es conveniente para sus clientes. Así es, vamos a ir con unos datos también para poder apuntar y dar elementos para que ustedes también en su casa o desde donde nos estén sintonizando puedan analizar y formar su propio criterio sobre este caso. Porque en la recta final se encuentra este juicio del caso La Línea que se desarrolla en el Tribunal de Mayor Riesgo del Grupo B. El expresidente Otto Fernando Pérez Molina y la ex vicepresidenta Ingrid Roxana Valdetti Elías, junto a 27 implicados más, están cerca de escuchar una sentencia. Todos son acusados de integrar una red de defraudación aduanera que, según la acusación, era liderada por Pérez Molina y Valdetti Elías. Continuando con los detalles, también Pérez Molina y Roxana Valdetti enfrentan juicio por los delitos de asociación ilícita, casos especiales de defraudación aduanera y enriquecimiento ilícito. Este es el segundo juicio que enfrenta Roxana Valdetti. Mañana entonces se podría conocer, la defensa va a presentar sus conclusiones y posteriormente el juzgado del Tribunal de Mayor Riesgo del Grupo B deberá entonces evaluar cada uno de los elementos que tanto la parte acusatoria, como es el Ministerio Público, como la defensa va a presentar. Con base a eso se hace la evaluación entonces de todos los supuestos, de las pruebas de descargo, y con base a esa evidencia es que se va a tomar una decisión. Recordemos, eso es importante, porque también este caso ha sido emblemático, pero si el Ministerio Público, por ejemplo, no logra sustentar con evidencias, con pruebas, sus señalamientos y sus acusaciones, no hay forma de implicarlos. Y si la defensa no logra entonces hacer un descarte de estas pruebas, poder plantear una buena estrategia, no hay forma de que se pueda dictar una absolución para ellos. Entonces es importante el papel que cada uno está jugando en este momento. Por eso es que es vital que los jueces actúen con absoluta independencia, con objetividad, y que esas pruebas que se han presentado, que imagino que serán pruebas técnicas y científicas, estén sustentadas en la ciencia, porque hoy por hoy en el mundo y en Guatemala ya los jueces exigen precisamente eso, que las pruebas tengan un fundamento técnico y científico, y creo que en este caso que es tan emblemático, imagino que el Ministerio Público desde sus inicios ha de haber tenido algún tipo de prueba técnica y científica para poder solicitar las órdenes de aprehensión, o sea, las órdenes de captura, porque de otra manera resultaría siendo un fiasco, no solo para la justicia, sino que en todo caso para el sistema en general. Eso es muy importante, la verdad, porque sí, recordemos, es uno de los requisitos poder entonces presentar la evidencia inicial, la base de una investigación para que se pueda otorgar la orden de detención, que es entonces el primer paso para poder continuar. Después se presentan estas pruebas y se da un tiempo también para poder ampliar esa investigación, que es como un caso normal, como para cualquier persona se debe hacer. Entonces, para que vayamos comprendiendo también por qué es necesario también bueno, ya el Ministerio Público presentó todas sus pruebas, ha ido desarrollando en las distintas fases, presentando en los tiempos procesales debidos cada una de las evidencias que tiene en el caso, con escuchas telefónicas, documentos, testigos que también han tenido. Entonces son algunos de los elementos que fueron presentados durante todo este tiempo en el que se ha desarrollado el juicio. Por eso es tan importante, Sandy, que los jueces actúen con verdadera independencia, pero sobre la base del respeto al debido proceso, a la ley y basados en la sana crítica. De otra manera, dictar una sentencia por dictar una sentencia tampoco es justicia.
Eso es bien importante tenerlo claro. Y como usted muy bien lo dijo desde el inicio, uno no puede determinar cuál es el resultado final de un proceso penal. Esto no ha terminado. Esto va en su etapa, digamos, intermedia. Así es. Licenciado, también recordemos que el binomio presidencial tampoco es el único caso en el cual está siendo vinculado, sino que también pues hay otro en el cual también se tienen los señalamientos. Entonces aquí pasaría pues a la parte de conclusiones en pero faltaría que pudieran entonces también llevar el mismo procedimiento en otro caso que también se les está vinculando. El punto aquí también es que hay dos tipos de juicio, ¿no? Ya para ir concluyendo, está el que se está ventilando legalmente, procesalmente, y está también el juicio social, que prácticamente se da ante los casos como estos que son paradigmáticos, en el que ya existe prácticamente por parte de la sociedad también pues cierta sentencia, ¿no? Esto sucede porque efectivamente por el impulso, digamos, mediático de los medios de comunicación. Así es, uno se informa a través de los medios de comunicación y uno va formando un criterio dependiendo de cómo va la noticia. Por eso es que yo creo que efectivamente nosotros también tenemos que actuar con objetividad y con imparcialidad. Es decir, actuar con la verdad. Yo creo que eso es fundamental para que no suceda esto que nosotros mismos criticamos en algunas veces. Y el mejor ejemplo lo tiene uno en las redes sociales, en donde cualquiera escribe lo que se le pegue la gana y no hay ningún problema. Y creo que eso es lo que hay que controlar para evitar precisamente que la gente se haga prejuicios sobre juicios que tienen que ser ventilados de acuerdo con la ley. Así es, entonces finalizamos con este tema, estamos pues por concluir y por conocer al final por dónde va a ir este caso. Es importante que usted se informe bien, conozca del proceso penal y sepa entonces por qué sucede cada cosa dentro de un juicio. Nosotros aquí le estaremos informando y esperamos también poder aclararle todas esas dudas de cuál es el procedimiento legal que se llevan en casos como estos. Vamos a hacer una pausa en este momento, pero cuando regresemos hablaremos sobre migración y cómo Guatemala y México están uniendo esfuerzos para poder entonces hacer algo con esta temática. Ya volvemos. Y bueno, hablemos entonces sobre temas migratorios y cómo se busca poder ir mejorando sobre los procesos migratorios y también tener ese acercamiento entre Guatemala y México con este intercambio de información que se va a empezar a tener, que creo que es importante. ¿Por qué? Porque sabemos que muchos migrantes utilizan Guatemala para pasar a México y de esta manera llegar a Estados Unidos, y también el cruce de esa información. Creo que va a ser importante que se empiece a hacer algo sobre el tema migratorio. Le hemos dicho, es importante que los países puedan unir esfuerzos para poder tener mejores resultados, y aquí vemos uno de los primeros pasos que también se van teniendo con este objetivo en común, licenciado Clavería. Vea, la experiencia me dice a mí que ese cruce de información entre México y Guatemala en materia migratoria, en materia de seguridad, viene desde hace mucho tiempo y sí ha dado resultado. Ahora bien, que sobre la base de ese intercambio de información se vaya a contener la migración, por favor que no. No, eso no es cierto. Esto simplemente sirve para que efectivamente no se les traslade a los mexicanos una gran cantidad de criminales, para que ellos puedan ir chequeando si se logran colar algunos. Para eso es que sirve, pero desde luego todo esfuerzo que se haga para contener la migración, porque ese es el objetivo de los norteamericanos, pues nosotros tenemos que colaborar con ellos, porque al final ellos de alguna manera tienen incidencia en la región centroamericana y en México. Pero yo sí vuelvo a repetirle, Sandy, lo mismo que le he repetido a los guatemaltecos 1000 veces. Todas estas medidas son paliativos que nos sirven momentáneamente, no resuelven el problema. El problema de la migración no se resuelve y tratando de contenerla. Se resuelve creando las oportunidades y generando
las oportunidades en sus respectivos países. De otra manera, esto no se va a detener. No, la verdad que es bien complicado decir que con este cruce de información se puede detener, pero creo que al final también sirve tener información porque a veces ni siquiera esto se tiene, licenciado Clavería, y son proyectos que es necesario poder ir retomando y vamos en el punto en el que cada país debería de tener esa política nacional de migración, por ejemplo, donde se le den seguimiento a proyectos, a programas que vayan enfocados en este sentido, porque por la buena voluntad de algunas autoridades se da continuidad, pero hay otras que deciden mejor la dejo y hago otra cosa y no valoran el avance que se ha tenido, por ejemplo, en este cruce de información que creo que puede dar pues resultados o puede orientar también al qué hacer de las autoridades, que va a ser un punto de partida muy importante e interesante también que se pueda tener. Entonces, vamos al punto de valorar entonces los avances que se han hecho en otras ocasiones, poder darle seguimiento e irlos mejorando. Sí, yo creo que sí, pero vuelvo a repetirle, para lo que básicamente sirve es para la contención de criminales. Es decir, porque el problema para los norteamericanos es que efectivamente ahí puedan pasar narcotraficantes, puedan pasar terroristas, pueden pasar coyotes, pueden pasar tratantes de personas, pueden pasar traficantes de migrantes, pueden pasar de todo. Sí. Entonces, eso es lo más importante de contener, porque el resto, pues de alguna manera se le está buscando solución, por lo menos en Estados Unidos y México. Nosotros pues simplemente somos una vía de paso. Exactamente, el corredor. Vamos a ir con una información sobre este tema para que ustedes conozcan más sobre esta unión que se hace de esfuerzos, porque las autoridades afirman que dan cumplimiento a un protocolo de atención a migrantes y señalan que tienen como objetivo garantizar el cumplimiento de los derechos humanos de las personas migrantes. Destacan que se mantienen acciones a nivel nacional para promover una migración segura, regular y sobre todo que sea legal. De hecho, se verifica también que la información y la movilización por el territorio guatemalteco se lleve a cabo de manera regular. De lo contrario, se procederá a identificar a las personas con sus datos personales. Seguidamente se les brinda asistencia médica y alimentos según la necesidad de cada una. Posteriormente se encargarán de movilizarlas a la sede del Instituto Guatemalteco de Migración más cercana para completar los requerimientos migratorios que sean correspondientes. Va a ser importante incluso en materia de seguridad. Recordemos que hay ciertos cruces que se tienen con otros países, por ejemplo, con Estados Unidos y así, y donde se ha logrado determinar, por ejemplo, que hay personas que están siendo acusadas o fueron acusadas en otros países o sentenciadas incluso por temas entonces de pornografía infantil y han pretendido ingresar a nuestro país y ya marca una alerta, pues relacionado también con esto puede ir, ¿no? Con la identificación de las personas que se puedan, porque sabemos que muchas personas incluso pasan por nuestro país y ni siquiera tenemos información de que pasaron. Por eso es que es tan importante la colaboración interinstitucional en Guatemala, pero la colaboración de las policías a nivel regional y a nivel hemisférico, porque esto nos permite tener controles sobre criminales, que ese es el mayor problema que nosotros tenemos, Andy. Mire, yo por ejemplo he visto cómo cada vez se van quedando grupos de migrantes criminales en el país que de verdad afectan el tema de la violencia y de la criminalidad. Y en lugar de hacer batidas con migración y sacarlos del país, ahí lo dejan. Simplemente ahí están. Y usted ya sabe que en la zona 1 asaltan nicaragüenses, salvadoreños y hondureños. Usted sabe que en las fronteras lo van a asaltar otro tipo de nacionalidades. Y entonces es muy peligroso porque el país cada vez se violenta mucho más. Así es. Bueno, así vamos cerrando entonces con este tema, licenciado Clavería, la migración. Sin duda alguna es importante ir avanzando en este tema, que se sigan implementando y dando seguimiento también a proyectos, porque hay mucho que hacer y la situación migratoria cada vez está más complicada. Sí. Cerramos así el análisis de esta noche. Gracias por acompañarnos. Lo esperamos mañana para seguir profundizando sobre temas del acontecer nacional que preocupan en nuestro país, licenciado. Buenas noches, Sandy. Buenas noches a todos los amigos en casa. Y nosotros vamos a quedarnos con información. Todavía hay información nacional que usted tiene que conocer y le damos a conocer entonces esta nota acerca de la inauguración del Museo de la Energía, que estará abierto de hecho al público en general. Las autoridades del INDE lo inauguraron.
El Museo de la Energía estará abierto al público hasta el próximo 18 de noviembre. Este fue inaugurado en la Plaza Enrique García Mencos, en la sede central del Instituto Nacional de Electrificación, ubicada en la 7ª Avenida y 2ª Calle de la Zona 9 capitalina. El objetivo es que los guatemaltecos conozcan sobre los instrumentos técnicos que se utilizaron en décadas pasadas para consolidar el sistema de generación y transporte de energía eléctrica. Estará abierto a todas las personas interesadas en el horario normal, de 8 de la mañana a 5 de la tarde, de lunes a viernes, y totalmente invitados a que asistan. Es en el edificio central del INDE, al pie de la torre, 7ª Avenida y 2ª Calle, para que nos visiten y conozcan un poco más de esta institución que ha dado tanto valor y tanto servicio al país. Pues tenemos piezas así icónicas, por ejemplo la campana de San Juan, que era con la que se anunciaba el ferrocarril de los Altos. También los instrumentos de topografía, que fueron los primeros y más modernos en su época, con los que se hicieron los diseños. Algo bien interesante, es un mapa hecho a mano del túnel de Aguacapa, donde en ese momento, en los años 70, 75, no existían herramientas de geoposición o mapeos satelitales para hacer esto, sino fue a base de teolito y a base de reglas y métricas. El Museo de la Energía no tiene costo y los interesados deben enviar una solicitud al correo gcomunicacion@inde.gov.gt. Y ahora cambiamos de tema porque durante la participación del presidente de la República, Alejandro Yamatei, en el Foro Económico y de Negocio Forbes en español, él se refirió como puntos importantes sobre la economía actual del país. El presidente de la República, Alejandro Yamatei, participó en la inauguración del primer Foro de Economía y Negocios de Forbes en español, que tiene como sede la antigua Guatemala. En su discurso, el gobernante destacó el crecimiento económico que el país ha tenido en los últimos 2 años, posicionando el país como uno de los destinos más influyentes para la inversión. Con mucho orgullo, quiero mencionar que la decisión por parte de Forbes de realizar el evento en nuestro país responde en gran medida a los buenos resultados de nuestra economía. Por citar algunos datos, Guatemala se ha caracterizado por tener una historia macroeconómica estable. Somos la economía más grande de Centroamérica en términos de población, consumo final de los hogares y Producto Interno Bruto. Nos hemos convertido en la fábrica de la región, ya que 4 de cada 10 productos manufacturados en Centroamérica son elaborados en Guatemala. El año pasado logramos catapultarnos con un 8% de incremento del Producto Interno Bruto, el mejor rendimiento económico de los últimos 44 años. Proyectamos un crecimiento del Producto Interno Bruto que, si Dios nos lo permite, habremos sobrepasado el 5%. En cuanto a la inversión extranjera, en el 2021 alcanzamos los 3.354 millones de dólares y en lo que va del año 2022 les doy la noticia que la meta que nos habíamos propuesto de 1.500 millones de dólares ya la superamos y llevamos registrados más de 1.700 millones de dólares de inversión extranjera este año en Guatemala. Y estoy seguro que después de este foro esos números se dispararán, porque encontrarán el sentido de lo que es venir a invertir a un país seguro, a un país amigo, pero sobre todo a una economía resiliente como somos resilientes los guatemaltecos. Y entre 2021 y 2022 se han creado en el país más de 55,000 nuevas empresas que generan más oportunidades de trabajo para los guatemaltecos. Ese paquete de leyes que al día de hoy se han aprobado por el Congreso de la República, hemos impulsado entre 2020 y 2022, incluyen la Ley de Interés Preferencial para la Vivienda Social, la Ley de Simplificación de Trámites y la Ley de Insolvencias, el Reglamento de Zonas Francas y Regímenes Especiales, la Ley de Leasing, la primera alianza público-privada APP para la autopista Escuintla-Puerto Quetzal, la más reciente y una de las más importantes, la Ley de Fomento e Inversión de Capital Extranjero, la única en su género en toda la región y en gran parte del mundo, que nos permitirá mantener las condiciones fiscales y de certeza jurídica por 10 años para todos aquellos inversionistas que vengan a invertir por primera vez en Guatemala. Contamos con grandes ventajas competitivas, cercanía y acuerdos comerciales con mercados claves. Los tiempos de entrega en los puertos y aeropuertos más importantes son considerablemente más cortos que en el resto de la región centroamericana.
Recientemente un estudio del BID a nivel regional identificó a nuestro país como el destino ideal para pasar del offshoring al nearshoring y un potencial de más de 800 millones de dólares que esperamos capitalizar por medio de distintos acuerdos, entre ellos uno que estamos conversando con el gobierno de los Estados Unidos. Bienvenidos al destino ideal para sus inversiones. Bueno, y hay que destacar que Guatemala es la sede del primer foro de economía y negocios de la revista Forbes en español. Y aquí le brindamos más detalles. La ciudad colonial de Antigua, Guatemala, es sede del primer foro de economía y negocios de Forbes en español. Esta actividad reúne a más de 60 expositores y ponentes de 20 países que comparten sus conocimientos en crecimiento económico, crisis climática e inversiones. La presencia de todos ustedes en este foro de empresarios, hombres y mujeres de negocios que están hoy en Antigua, Guatemala, y que vienen de más de 20 países, más de 60 expositores y speakers que vamos a tener en el día de hoy. Hoy por hoy tenemos el 10% del Producto Bruto Interno mundial generado por hispanohablantes. En este momento la multiplicación de lo que es el intercambio en los países habla hispana que están haciendo transacciones en el mundo multiplica por 4 la productividad de lo que es la economía. La verdad que es un verdadero honor estar el día de hoy y vuelvo a agradecer al presidente Alejandro Yamatei por haber dado el apoyo y a toda su gente que realmente nos han tratado de una manera increíble. Para los empresarios guatemaltecos, la realización del evento marca un impulso importante en la generación de inversión y mejora económica del país. Así lo refirió el presidente de la Asociación de Empresarios Emprendedores de Guatemala. Estamos orgullosos de estar aquí porque ver a tanto empresario internacional, empresarios locales, en un evento sin precedentes para la historia del país, pues es realmente un privilegio. Sin duda alguna, los guatemaltecos debemos estar orgullosos y sentirnos orgullosos que instituciones como Forbes se han fijado en Guatemala para venir a montar este evento y llevar a cabo esto, porque sin duda alguna es producto de que las cosas en Guatemala se están haciendo bien. Hay un sector productivo pues trabajando, generando resultados, una estabilidad macroeconómica, calificadoras de riesgo que hablan muy bien de Guatemala. Algunos empresarios en la región se refirieron al impacto que el desarrollo del evento tendrá en la inversión extranjera en el territorio guatemalteco. Esto es espectacular para el país, porque el país con la inversión extranjera, que es lo que viene mucho acá, gente que viene a ver oportunidades a Guatemala, va a prosperar mucho. Mejor futuro para nuestros hijos y para nuestros nietos si hay más gente que ven a invertir y más gente que crea en Guatemala y en el país. Creo que el atraer por primera vez grupos internacionales de Estados Unidos, Europa, yo mismo que he viajado para estar aquí en este foro y sabía que iba a ser muy bueno, pero me ha sorprendido el nivel de la interlocución, de los speakers, de los empresarios, de otros gobernantes, de todo tipo que ha venido, y creo que esto implica que claramente es el camino que tiene que llevar la región y Guatemala es el espejo donde creo que hay que mirarse para seguir evolucionando. El foro que se realiza en la Antigua Guatemala finalizará este 19 de octubre.